crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno. Numeral 115. El antropocentrismo moderno, paradójicamente, ha terminado colocando la razón técnica sobre la realidad. Porque este ser humano, ni siente la naturaleza como norma válida, ni menos aún como refugio viviente. La ve sin hacer hipótesis, prácticamente, como lugar y objeto de una tarea, en la que se encierra todo, siéndole indiferente lo que con ello suceda. De ese modo, se debilita el valor que tiene el mundo en sí mismo. Pero si el ser humano no redescubre su verdadero lugar, se entiende mal a sí mismo, y termina contradiciendo su propia realidad. No solo la tierra ha sido dada por Dios al hombre, el cual debe usarla, respetando la intención originaria de que es un bien, según la cual le ha sido dada. Incluso el hombre es para sí mismo un don de Dios. Y, por tanto, debe respetar la estructura natural y moral de la que ha sido dotado. Numeral 116. En la modernidad, hubo una gran desmesura antropocéntrica, que, con otro ropaje, hoy sigue dañando toda referencia común, y todo intento, por fortalecer los lazos sociales. Por eso, ha llegado el momento, de volver a prestar atención, a la realidad, con los límites que ella impone, que a su vez son la posibilidad, de un desarrollo humano, y social, más sano, y fecundo. Una presentación inadecuada de la antropología cristiana, pudo llegar a respaldar, una concepción equivocada, sobre la relación del ser humano, con el mundo. Se transmitió, muchas veces, un sueño prometeico de dominio, sobre el mundo, que provocó la impresión, de que el cuidado de la naturaleza, es cosa de débiles. En cambio, la forma correcta, de interpretar el concepto, del ser humano, como señor, del universo, consiste en entenderlo, como administrador responsable. Numeral 117. La falta de preocupación, por medir el daño a la naturaleza, y el impacto ambiental, de las decisiones, es solo el reflejo, muy visible, de un desinterés, por reconocer el mensaje, que la naturaleza lleva inscrito, en sus mismas estructuras. Cuando no se reconoce en la realidad misma, el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad. Por poner solo algunos ejemplos, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está conectado. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye en dominador absoluto, la misma base de su existencia se desmorona. Porque, en vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios, y con ello provoca la rebelión de la naturaleza. Numeral 118. Esta situación nos lleva a una constante esquizofrenia, que va de la exaltación tecnocrática, que no reconoce, a los demás seres, un valor propio, hasta la reacción de negar todo valor peculiar al ser humano. Pero no se puede prescindir de la humanidad. No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. Cuando la persona humana es considerada solo un ser más, entre otros, que procede de los juegos del azar, o de un determinismo físico, se corre el riesgo de que disminuya en las personas la conciencia de la responsabilidad. Un antropocentrismo desviado no necesariamente debe dar paso a un biocentrismo, porque eso implicaría incorporar un nuevo desajuste que no solo no resolverá los problemas, sino que añadirá otros. No puede exigirse al ser humano un compromiso con respecto al mundo si no se reconocen y valoran al mismo tiempo sus capacidades peculiares de conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad. Numeral 119. La crítica al antropocentrismo desviado tampoco debería colocar en un segundo plano el valor de las relaciones entre las personas. Si la crisis ecológica es una eclosión o una manifestación externa de la crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad, no podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones básicas del ser humano.
Cuando el pensamiento cristiano reclama un valor peculiar para el ser humano, por encima de las demás criaturas, da lugar a la valoración de cada persona humana, y así provoca el reconocimiento del otro. La apertura a un tú, capaz de conocer, amar y dialogar, sigue siendo la gran nobleza de la persona humana. Por eso, para una adecuada relación con el mundo creado, no hace falta debilitar la dimensión social del ser humano. Y tampoco su dimensión trascendente, su apertura al tú divino. Porque no se puede proponer una relación con el ambiente aislada de la relación con las demás personas y con Dios. Sería un individualismo romántico, disfrazado de belleza ecológica. Y un asfixiante encierro en la inmanencia. Numeral 120. Dado que todo está relacionado, tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. No parece factible un camino educativo para acoger a los seres débiles que nos rodean, que a veces son molestos o inoportunos. Si no se protege a un embrión humano, aunque su llegada sea causa de molestias y dificultades. Si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger una nueva vida. También se marchitan otras formas de acogida, provechosas, para la vida social. Numeral 121. Está pendiente el desarrollo de una nueva síntesis que supere falsas dialécticas de los últimos siglos. El mismo cristianismo, manteniéndose fiel a su identidad, y al tesoro de verdad, que recibió de Jesucristo, siempre se repiensa, y se reexpresa, en el diálogo, con las nuevas situaciones históricas. Dejando brotar así, su eterna novedad. El relativismo práctico. Numeral 122. Un antropocentrismo desviado, da lugar a un estilo de vida desviado. En la exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, me refería al relativismo práctico, que caracteriza nuestra época. Y que es, todavía más peligroso, que el doctrinal. Cuando el ser humano, se coloca a sí mismo en el centro. Termina dando prioridad absoluta, a sus conveniencias circunstanciales, y todo lo demás se vuelve relativo. Por eso no debería llamar la atención, que, junto con la omnipresencia del paradigma tecnocrático, y la adoración del poder humano, sin límites, se desarrolle en los sujetos, este relativismo, donde todo se vuelve irrelevante, si no sirve, a los propios intereses inmediatos. Hay en esto, una lógica que permite comprender, cómo se alimentan mutuamente, diversas actitudes. Que provocan al mismo tiempo, la degradación ambiental, y la degradación social. Numeral 123. La cultura del relativismo, es la misma patología, que empuja a una persona, a aprovecharse de otra, y a tratarla como mero objeto, obligándola, a trabajos forzados. O convirtiéndola, en esclava, a causa de una deuda. Es la misma lógica, que lleva a la explotación sexual, de los niños. O al abandono, de los ancianos, que no sirven, para los propios intereses. Es también la lógica interna, de quien dice: dejemos que las fuerzas invisibles del mercado, regulen la economía. Porque sus impactos sobre la sociedad, y sobre la naturaleza, son daños inevitables. Si no hay verdades objetivas, ni principios sólidos, fuera de la satisfacción, de los propios proyectos, y de las necesidades inmediatas. ¿Qué límites pueden tener la trata de seres humanos, la criminalidad organizada, el narcotráfico? El comercio de diamantes, ensangrentados, y de pieles de animales, en vías de extinción. No es la misma lógica relativista, la que justifica la compra de órganos, a los pobres. Con el fin de venderlos, o de utilizarlos para experimentación. O el descarte de niños, porque no responden al deseo de sus padres. Es la misma lógica, del usa y tira, que genera tantos residuos, solo por el deseo desordenado, de consumir más, de lo que realmente se necesita. Entonces no podemos pensar que los proyectos políticos, o la fuerza de la ley, serán suficientes, para evitar los comportamientos, que afectan al ambiente. Porque, cuando es la cultura, la que se corrompe.
y ya no se reconoce alguna verdad objetiva, o unos principios universalmente válidos. Las leyes solo se entenderán como imposiciones arbitrarias, y como obstáculos a evitar.